Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy jueves 3 de mayo del 2018. El día de hoy tenemos un episodio más de el tiempo devocional. Vamos a meditar la palabra del Señor, pero antes, como ya es de costumbre, vamos a pedir la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo para que la palabra pueda alcanzar lo más profundo de nuestro ser y pueda producir ese fruto que Dios demanda. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos en el poderoso nombre de Jesús. En este día, Señor, declarando, Señor, que tu palabra nos va a hablar, nos va a ministrar, va a tocar lo más profundo de nuestro corazón y va a producir aliento, va a producir ánimo, nos va a producir fuerzas para continuar. Eterno, y a través de tu palabra, Señor, y a través del Espíritu Santo, Señor, seremos infundidos, Señor, en aliento, en valentía, en constancia. Gracias, Eterno, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, capítulo 12. En esta ocasión lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Muy bien, la palabra del Señor dice: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Muy bien, la palabra del Señor nos dice, en principio, que todos nosotros tenemos una nube de testigos, todos los hijos de Dios que estamos en esta tierra, estamos vivos y estamos perseverando en el camino del Señor, que hay una nube de testigos que está ahí en el lado donde está el paraíso, donde está el Señor. Ellos están observándonos, están observando el desenlace de la iglesia de Jesucristo en estos días, el desenlace de cada hermano, de cada hermana, de cada integrante de la iglesia universal. Y ellos saben y ellos ya cumplieron con la etapa que a ellos les tocó llegar a la gloria en su persistencia, en su perseverancia. Pero ellos también nos están viendo a nosotros en nuestras luchas día a día, en nuestras luchas contra el pecado, en nuestras luchas contra las debilidades, aún las luchas que enfrentamos día a día. Ellos están observando las cosas que están pasando y ellos están simplemente como espectadores. Es como si fuese un estadio lleno de gente, lleno de público, y estuvieran viendo el desenlace de un partido importante, como por decirlo así, el mundial, donde se define la copa, ¿no? el campeonato. Entonces es algo así como que estos testigos están viendo nuestras jugadas, están viendo cómo cada día nosotros estamos levantándonos, estamos orando, acercándonos a Dios, estamos practicando la justicia y estamos triunfando y sacando adelante el reino de Dios. Recuerda que nosotros estamos del lado ganador, estamos del lado del reino de la luz, el reino de Jesucristo, el reino de Dios, y estamos enfrentando un reino de las tinieblas que antes nos tenía oprimidos. Pero como hijos de Dios vamos a tener que continuamente estar luchando, continuamente vamos a tener que darle la contra al pecado. Una de las oposiciones que el cristiano, el creyente presenta
es su propia naturaleza, es la propia naturaleza que carga, la naturaleza carnal, la naturaleza de la carne que va a querer jalar siempre para el pecado, va a querer jalarlo para estancarlo, y esto es una lucha que va a ser continua hasta el día que nos vayamos de esta tierra y también conformemos esa parte de nube de testigos. Pero seguimos leyendo la palabra y estamos en el versículo 2, dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y si vemos un poquito más antes, nos habla de liberarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Esto es para poder correr la carrera con paciencia, y esa carrera que tenemos por delante. Ninguna persona empieza una maratón corriéndose los 100 últimos metros con todas sus fuerzas. No, esas fuerzas se reservan siempre para el último momento, para el momento decisivo. Los combates no se definen en estrategias de último momento. Siempre los combates se van desarrollando las estrategias debidas, de tal manera que los recursos se puedan emplear de una manera efectiva. Lo mismo pasa también cuando un hijo de Dios sale a correr su carrera. Empieza a correrla con paciencia, pero también se va despojando de todo peso. Y este peso nos está hablando de esas mochilas, esos bultos, esos paquetes que vienen cargando muchos cristianos, que son los problemas, las preocupaciones, los afanes en este mundo, las discusiones, aún los pecados recurrentes y muchas otras cosas que pueden representar peso. Dice la palabra del Señor que tenemos que soltarnos de todos esos pesos y tenemos que correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Así que no es nada fácil correr una maratón, no es nada fácil jugar un partido decisivo. Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y es el consumador de nuestra fe. El Señor Jesús esperó pasar el sufrimiento, cargó la cruz. Fue un momento tremendo el que vivió. Si tú lees los evangelios, vas a poder encontrar ahí en la parte de la pasión de Cristo. Fue muy triste, fue momentos muy duros porque fue abandonado totalmente y estuvo prácticamente solo, y aún en el momento en el cual él estaba entregando su vida, el mismo Padre no pudo soportar ver el pecado que cargaba, la maldición que cargaba el Señor Jesús, y la maldición que nos correspondía, y por causa de eso el Padre tuvo que hacerse lejos y dejar a su Hijo cargar todo el pecado. Fue un sufrimiento terrible. ¿Y qué sufrimiento tienen las personas que pierden a sus hijos? Es algo inexplicable. El que un padre pierda a un hijo es lo que no tiene explicación. Muchas veces lo he escuchado, testimonios de personas que no pueden lograr describir el dolor que se siente. Ahora pongámonos en el caso de Dios Padre, cuando su Hijo Jesucristo estaba siendo crucificado y había muerto, había entregado su vida. Fue tremendo, pero él vio más allá. Él vio que después de esto iba a venir un gozo, le iba a esperar el triunfo, le iba a esperar la victoria. El resultado que iba a obtener iba a ser un resultado grandioso, no solamente para él, sino para nosotros, la humanidad. Así que tenemos que considerar que muchas veces Jesús sufrió, y también todo creyente va a sufrir contradicción de parte de los pecadores, va a sufrir desprecio, va a sufrir rechazo, se van a levantar personas en tu contra, y esto es por causa de tu perseverancia y de tu persistencia. Así que nuestra lucha, la lucha que cada uno de nosotros tenemos, esa lucha que tenemos tú y yo cada día, esa lucha es contra el pecado. Todavía aún no hemos tenido que resistir hasta derramar la sangre. Muchos hijos de Dios en la iglesia primitiva, en los primeros creyentes, eran echados a los circos romanos, eran echados a las jaulas donde habían animales, fieras, y eran devorados. Muchos eran perseguidos, torturados, maltratados. A lo largo de la historia se ha ido viendo tanto maltrato, y aún hoy sabemos que hay cristianos que en el otro lado del mundo están siendo torturados, en estos países de religiones islámicas y otras religiones. Están siendo los cristianos perseguidos y aún muertos, asesinados por causa de Cristo, por causa de tener una fe viva.
Así que nuestra lucha, recuerda, es contra el pecado. Y también es importante no menospreciar la disciplina del Señor. Dios muchas veces va a permitir que llegue a nuestra vida ciertas circunstancias adversas, y esto con el fin de que nosotros podamos crecer en carácter. A Dios no le impresiona el talento que podamos tener, no le impresiona lo bonito que podamos hablar o cantar, no le impresiona en realidad a Dios esas cosas, los talentos que podamos tener. A Dios lo que más valora de sus hijos y lo que más va a valorar es su corazón y el carácter que va a desarrollar. Recuerda que todos tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Por esta razón, el Señor va a permitir que pasemos el horno de la prueba, el horno de la aflicción, que pasemos la disciplina. Muchas veces vamos a ser corregidos porque de otra manera no vamos a cambiar. Hay muchas veces que al hermano, a la hermana se le aconseja, se le habla, y te lo digo por la experiencia de pastor. A veces le hablamos a los hermanos, le aconsejamos, pero no escuchan, no atienden, y a veces la misma palabra le dice una y otra vez lo mismo, pero no quieren cambiar. Entonces Dios tiene que empezar a aplicar una disciplina. Muchas veces lo va a hacer a través del pastor o del líder, pero otras veces va a ser que él directamente, ya que de repente tú no quieres recibir la disciplina de una autoridad espiritual, entonces Dios mismo va a ser quien va a poner la disciplina. Y dice la palabra del Señor que no lo tomes en poco, no tengas en poco esa disciplina, porque es propio de un hijo. Cuando digamos, los hijos reciben la disciplina, es para su bien, no es para su mal. Así que el Señor al que ama le disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que no menosprecies su disciplina. Si el Señor permite, si tus circunstancias que están lidiando con tu carácter, recibe la disciplina con gozo. A veces esto puede ser contraproducente, porque muchas veces la disciplina, el castigo, en vez de producir alegría, produce tristeza, produce pesar. Pero esto es para nuestro bien, esto es para que podamos corregirnos y para que no encontremos tropiezo para alcanzar el reino de Dios. Recuerda que para Dios más le importa tu alma, que tu mal carácter, de que algo que pueda estorbarte, de que tú puedas entrar al reino de Dios. Así que Dios muchas veces va a permitir situaciones y va a disciplinarte, y recíbelo con mucha mansedumbre, recíbelo con la plena confianza de que Dios te ama. Muy bien, vamos ya a dar por concluido este tiempo devocional. Se nos ganó el tiempo, nos avanzó, pero antes de terminar vamos a orar, y quiero que escuches este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta palabra del día de hoy. Señor, nos has hablado acerca de ser constantes, de no desanimarnos y de quitarnos todo peso de pecado que quiera impedir que corramos con paciencia esta maratón que hemos empezado, Dios. Hay una nube de testigos, de hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, que están viéndonos jugarnos este partido, Señor, de la vida. Eterno Dios, que lo ganemos, Padre Santo, que no lo perdamos, Padre Santo. Ayúdanos a poder fijar nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Eterno Dios, Él no miró el dolor que estaba sufriendo, Él aún menospreció aquel oprobio, Señor, que recibió, pero Él sabía el gozo que le esperaba, Señor. Él sabía lo que venía, que era el darnos la victoria a toda la humanidad, a todos aquellos que nos acerquemos, Señor, confiados, Señor, sabiendo que Él nos salva. Eterno Dios, te agradecemos el día de hoy, Padre, y pon en nuestro corazón el deseo de alinearnos a tu voluntad cada día. Gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, bendito Dios. Amén y amén. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.